Bienvenidos a un nuevo programa de Jesús Evangelio, un lugar donde podemos compartir acerca de todo lo que nos acontece en la vida cotidiana en relación también con la iglesia y con Dios. El día de hoy les quiero presentar a mi compañero Víctor, quien nos acompaña para poder compartir el día de hoy un tema muy importante que vamos a tratar y que asimismo vamos a desarrollar en el transcurso del programa. Víctor, bienvenido. Muchas gracias a ti, a todos los televidentes que nos siguen por medio de los diferentes canales televisivos, Instagram, Facebook, YouTube y por los canales regionales. Este espacio podemos compartir y llevar a todos nuestros televidentes un mensaje semanal acerca de los acontecimientos de vida, no solo de nosotros como ocasionados, sino también de sacerdotes, religiosas y demás fieles consagrados al servicio del Señor. Bueno, queridísimo Víctor, entonces, sin más preámbulo, vamos a pasar a la siguiente sección, que es Escucha la Palabra. Y asimismo vamos a ir desarrollando el tema que vamos a tratar el día de hoy. Hemos llegado al momento de escuchar la palabra de Dios, entender qué nos quiere decir, qué nos quiere transmitir, entendiendo también que la palabra de Dios nos nutre, nos alimenta para la nueva evangelización. En este día les traigo el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, versos del 1 al 20, donde Dios le hace una llamada muy específica a Pablo, lo llama a seguirle de manera especial. Y ahí entendemos cómo Dios a cada uno de nosotros nos llama de una manera muy particular. Dios lo llama a que se dirija a Damasco, a visitar al muy querido Ananías, a curarlo de la vista. Y es así donde podemos entender que Ananías lo ayuda como un instrumento para fortalecer su fe, para fortalecer su entendimiento, entendiendo lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Pero luego Pablo se levanta, es bautizado y empieza a hacer algo muy bonito, que es a evangelizar, a llevar la palabra de Dios, a entender desde esa conversión. Recordar que Pablo fue llamado como perseguidor, ¿cierto? Entonces ahí podemos decir de que Dios lo llama de una conversión muy específica para la nueva evangelización, llevar esa palabra de Dios. La carta a los Efesios en el capítulo 4, verso 1 va a decir que vivamos nuestra vocación conforme a la que Dios nos la ha regalado. Y en el capítulo 1, 2 y 3, Pablo se encarga de agradecer todo lo que Dios ha hecho por nosotros, sus bendiciones, cómo Dios nos regala esa sabiduría, cómo Dios nos regala ese entendimiento para poder comprender todo aquello que nos quiere decir, pero también cómo quiere que lo llevamos a los más necesitados. Es ahí donde podemos comprender la palabra de Dios y el tema tan específico para este día. Cómo acompaña a la parroquia estas vocaciones, cómo el sacerdote sirve de instrumento como ese Ananías, de ayudar a las vocaciones en los diferentes grupos apostólicos, entendiendo lo que realmente vale la pena para seguir a Dios. Ahí podemos comprender también la llamada propia de cada uno de nosotros, cómo el Señor nos instruye, cómo el Señor nos forma, pero cómo el Señor nos va mirando y entendiendo lo que Él quiere que hagamos por la salvación de todos. También en la carta a los Efesios, el Señor va a decir, o Pablo específicamente, invita a vivir la vocación de una manera muy particular, con dignidad, con coherencia, con rectitud de intención, pero sobre todo como Dios nos regaló. Es un llamado que Dios nos hace, pero también una respuesta muy oportuna que nosotros hacemos a la evangelización. Por eso, querido joven, que estás en una parroquia, no dudes en seguir al Señor, no dudes en mostrar aquello que Él quiere para tu vida, no dudes en mostrar eso que nosotros podemos dar y podemos decir. Que sea el Señor quien nos acompañe, que sea el Señor quien nos muestre la valentía de seguir, porque la mies es abundante, pero los obreros pocos. Así es que démosle gracias al Señor por esta palabra del día de hoy, para que podamos comprender lo que Él quiere que hagamos, que es siempre seguir su santa voluntad. A todos, Dios los bendiga, acompañe siempre y que sea Él quien sea su camino, su luz y su vida para el resto de la eternidad. Bueno, habiendo escuchado
la palabra del día de hoy y teniendo pues claro el tema que vamos a tener presente a poder tratar el día de hoy, entonces quiero empezar con el tema que en cuestión, y es cómo la parroquia acompaña las vocaciones. Este tema es de mucha importancia porque vamos a poder conocer acerca de cuál es el papel importante que tiene la Iglesia aquí en el mundo, aquí en nuestra región, pero también en cada una de las diócesis, para que asimismo podamos encontrar cada una de estas reflexiones una pauta para poder comprender verdaderamente la misión que tiene la Iglesia y que nos ha encomendado Dios por medio de su Hijo, para que asimismo podamos llevar ese mensaje y podamos crecer en humanidad, pero también como persona. También es importante resaltar que aparte de este programa que tendremos el día de hoy, muchas personas que quizás no conocen bien cómo o qué acompañamiento realizan las parroquias a las vocaciones o tienen miedo de acercarse a ellas porque no saben cuál es su funcionamiento, cómo llegar, y por medio de cuáles compromisos adquiere la parroquia con un vocacionado. Esta es la oportunidad para que ustedes conozcan y para que nosotros les expliquemos a nuestros televidentes cuál es el acompañamiento que realiza diariamente una parroquia a sus vocacionados. Es importante también resaltar que después de que una persona se acerque a la parroquia tiene el compromiso de asesorarlo si es verdaderamente su vocación a una vida consagrada, al sacerdocio religiosa, o si por el contrario puede tener una vocación al matrimonio o a consagrarse en virginidad, pero desde los fieles, sin una consagración o sin pertenecer a una comunidad religiosa. Claro que sí, Víctor. Y ahorita pues quisiera hacer un pequeño recuento, un pequeño resumen acerca de la historia de la salvación, en donde podemos ver en el Antiguo Testamento a Dios que empieza a guiar a su pueblo, elige su pueblo, pero empieza a guiarlo mediante ¿quiénes? Mediante Moisés, mediante Josué, mediante los profetas, mediante los jueces. Por tanto, quiere decir que Dios se mueve o necesita del ser humano para que asimismo pueda enviar su mensaje salvífico a la tierra. Diría yo que desde ahí comienza la prefiguración de una parroquia, en donde ya Dios con su pueblo escogido lo saca de Egipto, lo guía por el desierto y también lo conduce a la tierra prometida, teniendo presente algo claro y algo muy importante, que fue el momento en el transcurso de esa salida y esa llegada a la tierra prometida donde el pueblo se empezó a desviar, yéndose en adoración a ídolos extranjeros y también a diferentes prácticas que los alejaban de Dios poco a poco. Y asimismo, ¿qué hacía Dios? No solamente no lo veamos como castigo, sino como reprenderlos, como darles una lección para que pudieran ver que hay un Dios que está acompañándolos y que siempre está con la humanidad para poderlos llevar siempre hacia mejores propósitos, para que ellos puedan crecer como iglesia y como personas. También, como hacías énfasis vos, Jorge, en el tema de cuando Dios encargó a Moisés sus tribus, también hay que recordar que mediante ese llamado invitó también a su hermano Aarón y a los hijos de Aarón para que fueran ellos los encargados del culto dentro del templo o durante todo el tiempo que andaron por el desierto. Hay que tener en cuenta que en el desierto también Dios acompañó permanentemente a su pueblo Israel durante sus 40 años en el desierto. Es importante resaltar de que los hombres que Dios llamó como tal a este servicio, Él fue el que los escogió y les dio la potestad de guiar a su pueblo por medio de la unción. Es importante también, si vamos al libro del Éxodo,
cuáles son los elementos que Él escogió para que esos hombres utilizaran durante el servicio que tenían para el culto. Es importante también, si vamos ya como tema central a cuando se creó se me fue la palabra, el templo como tal, para que le ofrecieran su sacrificio y separara el santo del santísimo. Es importante también que resaltemos que durante este tiempo siempre fue catalogado que solamente el sumo sacerdote podía ingresar una vez al año. Entonces, ya con la historia de la salvación, si venimos al Nuevo Testamento, nos damos cuenta de que eso ha desaparecido, pero no porque hubiera dejado de ser, sino porque se transformó nuevamente con el sacerdocio real de Cristo. Bueno, Víctor, ahora teniendo presente que usted toca el tema del Nuevo Testamento, podemos ver que desde el Antiguo Testamento se va prefigurando el concepto de parroquia, ¿sí? Y podemos pasar al Nuevo Testamento, en donde se va consolidando con las enseñanzas de Jesús, ¿sí? Con las enseñanzas de Jesús mediante parábolas, mediante frases que daban alusión a lo que era la vida como tal, la vida cotidiana, una vida que siempre está presente en cada uno de nosotros y que estamos siempre expuestos, exentos a todo tipo de realidades, sin importar las diferencias económicas, diferencias de razas, tal vez diferencias de territorios o de culturas. Todos estamos expuestos a las mismas realidades. Por tanto, quiere decir que Jesús, mediante estas parábolas, empezó a enseñarles a sus apóstoles o a los que Él había escogido, porque teniendo presente que desde el Antiguo Testamento Dios llamó a los que Él quiso escoger, ¿cierto? Pero también fue Jesús quien llamó a los que Él quiso, ¿cierto? Ahora bien, vamos a tener algo muy importante presente, que es el momento en que Jesús les enseña a los apóstoles, en el momento en que Jesús vive o experimenta esa transición de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, que es el punto álgido por el cual se lleva el evangelio hacia las demás personas. Desde ahí, desde ese momento, los 12 apóstoles, llenos del Espíritu Santo, llevan lo que es la famosa Didaché. Nace la famosa Didaché, y también desde ahí podemos decir que la Didaché es una enseñanza que vivimos nosotros los que estamos más comprometidos en la iglesia, en una parroquia, comprometidos con la comunidad. Entonces, esta Didaché se fundamenta especialmente desde parámetros más profundos o enseñanzas más profundas para que nosotros podamos llevar ese mensaje, así como los apóstoles, a las demás comunidades. Y también podemos ver con Pablo esta misma Didaché, pero más diferente, que la lleva hacia los gentiles. Por tanto, podemos ver que la Didaché es una enseñanza que es más profunda para el que la quiere y el que la busca. Sí, Jorge, también podemos partir de algo que creo que se te estaba escapando, es que después de la resurrección de Jesús, los apóstoles junto con las comunidades se empezaron a reunir en las sinagogas. Desde ahí fueron los inicios de la iglesia. Mucha gente suele decir que fue a partir del siglo III cuando fue pública la religión. En realidad ellos se reunían en las sinagogas a la celebración de la Eucaristía y la partición del pan, como nos lo indica en la Didaché en uno de sus capítulos o en uno de sus versículos. Es importante también resaltar, creo que también se te escapaba un poco, el templo de Salomón. Cuando Salomón creó su templo para la gracia de Dios, ya que Dios le había prometido, le había dado la opción de escoger lo que él quisiera, y él solamente pidió sabiduría, y en medio de esa sabiduría también le obsequió toda esta riqueza que tuvo durante su reinado. Pero más allá de ese templo, volvamos nuevamente a lo que es el Nuevo Testamento, desde que Jesús enseñaba en las sinagogas y cómo de ahí empezó a impartir su conocimiento, dar a conocer la realidad desde que se vivían en este texto o en este contexto,
partiendo simplemente del profeta Isaías, donde en varias ocasiones fue testigo y predicó sobre él en las sinagogas. Si recordamos nuevamente, ¿qué pasó con los primeros cristianos cuando se reunían en estas sinagogas a llevar la palabra, pero también a la partición del pan? Claro que sí, Víctor. De hecho, hay algo muy importante y es el tema de la didaje y la didascalia. Podemos encontrar que la didaje es algo, como ya le había dicho, más profundo. Es una enseñanza más profunda en la cual nos enseña a poder tratar temas teológicamente más profundos para poder llevar un mensaje más claro, más contundente, más concreto hacia las comunidades que se requiera. Ahora bien, la didascalia, que quiere decir también una enseñanza, pero también una enseñanza que se va transmitiendo, una enseñanza que se transmite desde nosotros que estamos en estos tiempos de estudio, de aprendizaje, y por cierto, nunca va a terminar porque todos los días es un día de aprendizaje, un día que Dios nos da siempre un conocimiento para poder transmitirlo. Podemos encontrar que esta didascalia ya empieza a fundamentarse en las parroquias, como usted ya lo había dicho, desde el templo de Salomón, desde las sinagogas, en donde ellos, ¿qué es lo que enseñan? Enseñan es especialmente la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No solo eso, sino que lo que trae profundamente este tema, y es la enseñanza hacia un crecimiento humano, hacia un crecimiento personal, hacia un crecimiento que inicia desde cada uno de nosotros y que luego va pasando a las familias. Así es, Jorge, pero también vamos a enfocarnos plenamente en el tema, ya que a nuestros televidentes le dimos un recorderis de cómo fue naciendo el tema de parroquia y cómo se fundamentó a partir de los siglos. Si vamos hoy a las parroquias y cómo las parroquias acompañan nuestras vocaciones o nos han acompañado a nosotros seminaristas, podemos partir del hecho de que muchos de nosotros iniciamos como acólitos, iniciamos en la Monajú, iniciamos en la Monaín, y ese fue el motivo que nos fue acercando un poco más a la parroquia. También hay que ver que durante algunas generaciones los papás llevaban a sus hijos a la Eucaristía y estaban ahí pendientes de que vivieran la Eucaristía. De ahí es donde yo creo que le hemos cogido ese amor y ese gusto a estar en la parroquia. Luego, después de pasar de asistir con nuestros padres a la Eucaristía, queremos participar del altar en este tema acolitado, y mediante el acolitado empezamos a participar en grupos juveniles, en la catequesis. Es importante también resaltar todos estos temas que nos van acercando nuevamente a las vocaciones. Claro que sí, Víctor. No es nada oculto que hay muchas personas que quisieran estar en la iglesia, en una parroquia. No es nada oculto que una vocación o por medio de un sacerdote las personas digan, ve, tan bonito esto, ¿cierto? Podemos mirar también que hay muchas personas que aunque quisieran, no pueden, ¿cierto? Sin embargo, ayudan a lo que es el crecimiento humano también en las familias, ¿sí? Pero ¿por medio de quién? Por medio de los presbíteros. Dice en el decreto Presbyterorum Dominus, que en el numeral 4, que la iglesia o la parroquia está exclusivamente, tiene su fin exclusivo, mejor dicho, para poder llevar la palabra de Dios al pueblo, y el pueblo va exclusivamente a la parroquia para escuchar la palabra de Dios. Dice que es un derecho del párroco poder llevar ese mensaje de Dios, pero también es la libertad del ser humano poderla recibir. Por tanto, quiere decir de que la parroquia, como ese sitio para poder crecer en humanidades y como persona, da o
provee al ser humano o a la persona, a las comunidades de la región, de las diócesis y también en muchas partes de los países, esa enseñanza de Jesús. ¿Para qué? Para poder vivir ese mandato divino. ¿Qué pasa? No es que vaya a decir de que de que hemos descartado los 10 mandamientos. No, simplemente los 10 mandamientos se reúnen en uno solo, que es el amor. Es desde ahí que se fundamenta nuestra parroquia, nuestra iglesia. Fundamentarnos en el amor y poder vivir en el amor es poder crecer como humanos. Así es, Jorge. No, pero también podemos partir de algo muy importante. Tal vez en esa escucha del Evangelio, en esa escucha de la palabra cada domingo, no habrán personas que piensan, yo siento que tengo vocación, pero me da miedo. Muchas veces puede ser esa palabra como que el temor a acercarse más. La invitación también para nuestros televidentes es que venzan esos miedos y que busquen del acompañamiento de la parroquia, la cual mediante sus diferentes grupos puede asesorarle o descubrir su verdadera vocación, si es a la vida consagrada, si es al sacerdocio o si es a la vida religiosa. No simplemente se pueden basar en es que yo no tengo la capacidad o no sé cómo hacerlo. Es de abrirse y conocer más el mundo de parroquia y que la misma parroquia frente al párroco le brinden el respectivo asesoramiento para que pueda continuar creciendo su vocación o que realmente redescubra su vocación. Claro que sí, Víctor. Como usted había tocado un tema muy importante y es acerca de los acompañamientos, ¿cierto? Como esa cercanía hacia las personas que tienen como esa inquietud vocacional, ese interés por poder conocer esas cosas divinas para poder comprender algo más acerca de esa relación de Dios con el ser humano, ¿cierto? Por tanto, hay algo que tiene la doctrina de la Iglesia y también en la Iglesia Universal y en muchas parroquias, independiente de las culturas, y es la función que tiene una parroquia, pero la función también que tiene un párroco. Y la función que tiene un párroco especialmente es no solamente llevar la palabra de Dios, simplemente que partiendo desde la palabra de Dios se fundamenta todo o se edifica, se va cimentando todo lo que es un conglomerado de elementos que forman la parroquia en una comunidad. Me explico. La parte litúrgica también nos enseña a que, o no nos enseña, simplemente nos introduce en un misterio de Dios y nos va llevando a una inspiración, a poder inquietarnos cada vez más. Bueno, esto es hermoso, esto es muy bonito. Vean el párroco como lo que vive, lo que experimenta, lo que le hace experimentar a la comunidad en la Eucaristía. Entonces, eso es uno de los fundamentos más importantes. No solamente la Eucaristía, sino la liturgia, de la manera como se realiza la Eucaristía, también llama mucho la atención. Eso es una parte, también enseña por ese lado. Por otra parte, podemos encontrar el tema desde el Evangelio, todo aquello que se va formando en una parroquia, las comunidades juveniles, las comunidades de nueva evangelización en estos tiempos, y se va fundamentando también en simplemente el amor. ¿El amor de qué? Del Evangelio. Ámense como yo los he amado. Así es, Jorge. Y también en estas parroquias encontramos lo que son las SER, los grupos eclesiásticos por el reino, los grupos juveniles, las catequesis a los matrimonios, a los jóvenes, a los adultos. Es importante resaltar que este es el acompañamiento que realiza diariamente las parroquias para acercarse, ¿no? Para que estas vocaciones se acerquen. Como hemos tratado el tema de cómo es el acercamiento, cómo es el acompañamiento de las parroquias a las vocaciones, vayamos a nuestra siguiente sección, Conoce un corazón, y en ella experimentaremos o conoceremos la historia de vida de un vocacionado.
más cordial saludo para todos. Hoy quiero compartirles cómo fue que el Señor me llamó y me invitó a ser sacerdote. Yo nací en el Carmen de Oral en 1984 y mis papás se llaman José Luis, Rosa María. Tengo dos hermanos, un hermano mayor, otro hermano menor. Y el Señor me llamó desde que era niño. Siempre me llamaba la atención todo lo que hacía el sacerdote. En especial me gustaba participar de la Eucaristía. Y después con mis hermanos, con mis primos, íbamos a jugar. Y de las cosas que hacíamos también en medio de los juegos normales que hacen todos los niños, pues era jugar a la misa, y a mí siempre me elegían para que fuera el padre que animara esas celebraciones en juego que realizábamos. Y la recuerdo con mucho cariño porque fue también la forma en la que el Señor me fue llamando y fue cuidando y cultivando y estimulando este don de la vocación en mí. Hice mi primaria en la escuela Marco Tulio Duque Gallo del Carmen de Oral, la secundaria en la industrial del mismo municipio, y en el año 1999 participé de una Pascua Juvenil. Y ese momento fue muy bonito, muy significativo, porque desde ahí me vinculé con la parroquia y comencé a conocer el seminario. Y finalmente en el año 2002 entré al seminario diocesano Nuestra Señora. Al finalizar los estudios, en el año 2011, fui ordenado sacerdote por Monseñor Fidel León Cadavid Marín. La vocación es una respuesta humana a la llamada de Dios, y el Señor se vale de muchas personas y de muchos momentos significativos en la vida para llamarlo a uno. Olvidaba compartirles un detalle que fue muy grato para mí y muy importante en mi vocación. Siendo todavía un estudiante, estando en 11, me invitaron a ir a una misión a la costa y fui y pensaba que iba a ir a acompañar a algún seminarista, alguna religiosa. Eso fue por iniciativa de la parroquia y de las religiosas que trabajaban allá en la parroquia, las hermanas franciscanas, y me tocó en una comunidad en la que no había sacerdote. Incluso en ese pueblo murió una persona y se esperaba que pudiera llegar algún sacerdote para celebrar las exequias, y me toca a mí celebrarlas, siendo todavía un niño, siendo todavía un joven, pues aprender cómo se rezaba por un difunto. Y son situaciones a través de las cuales el Señor también lo va llamando a uno, le va mostrando la pobreza, las necesidades, las dificultades que vive su pueblo, y lo va llamando a uno también para ser instrumento de su gracia, para orar por las personas que lo necesitan, y de estas cosas se vale Él para llamarnos a su servicio. Llevo ya 12, casi 13 años de vida sacerdotal, me ha tocado en parroquia, la mayor parte del tiempo en seminario, y actualmente estoy muy contento, y les pido a ustedes que por favor oren por mí y por todos los sacerdotes, para que cada día respondamos con mayor fidelidad, con mayor entrega, con mayor alegría a esta vocación que es tan importante y tan válida también en nuestro tiempo. Un abrazo para todos y los encomiendo en mi oración. Después de haber conocido este gran testimonio de vida y cómo nació la vocación, yo creo que el tiempo en televisión es muy corto y ya hemos dando fin a nuestro programa. Le agradecemos a todos nuestros televidentes y a usted, Jorge, por acompañarnos en este programa de día de hoy y enseñar a nuestros televidentes
¿Cuál es el acompañamiento que realiza una parroquia a las vocaciones? Así es, Víctor. Muchas gracias a usted por estar aquí en este programa y a todos ustedes por estar acompañándonos el día de hoy en este programa. Recuerden que la función de la parroquia no solamente es acompañar, sino un acercamiento a las familias para poderlas conducir hacia mejores pastos. Como ya bien decimos, todo rebaño siempre debe estar junto y asimismo debemos estar juntos como parroquia y como iglesia.